Bien, pues vamos al Evangelio. El Evangelio de hoy, ¿de qué nos habla? Dice Jesús en Mateo 12, 46, 50. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: oye, allí fuera están tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Señalando con la mano a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esta es palabra del Señor. Pues aquí tenemos en 3 versículos, muy resumido, todo un tratado de vida. Marcos nos cuenta la situación de una forma un poco diversa. Y los técnicos del Evangelio, los exegetas, los estudiosos de la Sagrada Escritura, se preguntan si fue una sola vez que fue su madre y sus hermanos a buscarlo, si fueron 2 veces, como lo narra Marcos, si fue así como lo dice Mateo, que le faltan algunos aspectos. No importa lo que haya sido 1 o 2 veces. La verdad es que Marcos nos cuenta que cuando fueron a buscarlo era porque ellos estaban convencidos de que se había vuelto loco. Imagínate qué realidad tan terrible. Jesús está fuera de sí. Anda haciendo cosas que nunca le vimos hacer por aquí en Nazaret. Vamos a recogerlo y que se venga a casa. Que no esté ensuciando el apellido, como dicen por ahí. ¿Cómo se le ocurre andar haciendo tales cosas? Esto no pertenece a nuestra familia. Él se está poniendo contra fariseos, escribas, contra la ley que hemos vivido, contra las costumbres o por encima de esas costumbres. ¿Qué está pasando con Jesús? Así nos lo cuenta Marcos. Creían que se había vuelto loco. Y hay que ir a rescatarlo antes de que las cosas se pongan peor y no haya forma de poder frenar esta situación. Mateo, en lo que hemos leído, no lo cuenta así. Dice simplemente que llegaron a buscarlo, querían hablar con él. Bien, en esta situación es una búsqueda válida, su madre y sus hermanos. Vamos a suponer que no es el momento en que habían pensado que se había vuelto loco, aunque Marcos lo afirma. Y por otra parte hay que recordar que San Marcos era el secretario de San Pedro y que se cree que muchísimo de lo que escribe Marcos, que no andaba él como discípulo del Señor, ¿verdad?, detrás del grupo de los 12, sino que todo lo recibió de San Pedro. Y San Pedro se lo contaba así, a la mano, directo. Como iba recordando el buen Pedro con una mente de pescador que se detenía en pocos detalles y iba directamente, como se dice, al grano. Se acordaba de los hechos fundamentales. Pero acordándose de los hechos fundamentales, no quitaba que recogía ciertos aspectos, gestos que nunca nos hubiésemos imaginado poder recoger nosotros. Por ejemplo, este que dice aquí, dice que cuando respondió Jesús, señalando con la mano. Marcos dice, mirándolos fijamente. Tienes aquí gestos muy específicos. Yo me imagino un Jesús que escucha ahí, que le dicen al oído: aquí están tu madre y tus hermanos. Imagínatelo. Él poniendo su oído de ladito, ¿cómo? Que están allá afuera tu madre y tus hermanos. Y dice que Jesús aprovechó el momento para especificar quiénes eran los componentes de la nueva familia de Jesús. Los exegetas nos dicen que con esta frase Jesús constituye una nueva familia, que Jesús desde el momento en que se dedica a su apostolado deja su familia de origen y da un salto de calidad. No la niega, ojo, no está diciendo no son mi familia, reniego de ti, qué vergüenza pertenecer a esta familia. No es eso. Él da un salto, sube de calidad y dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos?
Y dice que iba fijando los ojos en cada uno de los presentes. Imagínate qué sensación de sentirse visto por Jesús. Yo creo que fue una de esas miradas, como aparecen muchas en el Evangelio. Valdría la pena que un día tomases el Evangelio de San Marcos y comenzases a leer, especialmente San Lucas también, que tiene muchos gestos de Jesús, y comenzases a repasar las miradas de Jesús, ¿verdad? ¿Cuántas miradas hay? Alguna vez hice una meditación sobre esto. Las miradas de Jesús. ¿Cuántas veces el Evangelio nos dice, le miró y mirándole le amó? Se le quedó mirando, le miró fijamente. ¿Cuáles son esas ocasiones en que los evangelistas recogen aquella mirada? Jesús debió de tener unos ojos bellísimos. Sobre todo esa mirada entre compasiva y penetrante. Esa mirada que pregunta y al mismo tiempo como que es una respuesta. Esa mirada que la sentimos dentro de nosotros como un gesto de profunda comprensión y al mismo tiempo como una pregunta siempre fija. Las miradas son muy importantes. Yo no sé cuántas veces te has detenido a valorar una mirada. Y nosotros, cuando encontramos personas profundas, decimos, ¿qué mirada tan profunda tiene? Yo les cuento siempre cuando me encontré 3 o 4 veces así, cara a cara, pudiendo compartir e intercambiar unas palabras con hoy San Juan Pablo II, pues aquel hombre tenía una mirada particular. Era simple y sencilla, profunda, no era una mirada evasiva, era una mirada muy puntual y tú te dabas cuenta de cuando entrabas en esa relación. Se te quedaba viendo y como que esperaba que tu pregunta, tu frase, lo que le decías tuviese un contenido. ¿Por qué? Porque era una persona pues santo, a la mano, inmediato, pero al mismo tiempo un hombre de Dios, que sabía que cada palabra tiene un peso. Así fue la mirada de Jesús. La mirada de Jesús se distribuyó en aquella sala, uno por uno, allí donde estaban. Marcos dirá que había tanta gente que no se podía entrar. Por eso a alguien le fue a decir, en vez de que entren todos los 5, 7, 6 personas que vinieron a verlo, pues fue uno solo. Sería un apóstol, a lo mejor. No dice quién fue. Dice solo que se le acercó a Jesús y le dijo, tu madre y tus hermanos quieren hablar contigo. Respuesta de Jesús, ¿y quiénes son? ¿Quiénes son mi madre? Es una respuesta que nos sorprende enormemente. Faltaría más, ¿no sabes quiénes son tu madre y tus hermanos? ¿Que son personas extrañas en tu vida? No, los exegetas nos dicen que Jesús voluntariamente quiso decir estas palabras porque estaba constituyendo su nueva familia. ¿Quién es su nueva familia? Nos va a decir quiénes son quienes pasan a formar parte de su nueva familia. Jesús ya no se identifica exclusivamente por sus datos geográficos o sus datos de acta de nacimiento, sus datos de su propia existencia, dónde nació, cómo vivió, qué domicilio tiene, número de teléfono, dónde trabaja y cuánto gana. No. Ya hay una nueva identidad en Cristo y nos invita a cada uno de nosotros a pasar a formar parte de esa nueva familia. Vamos a ver, después de un corte, cuál es la identidad de la nueva familia. ¿Cuáles son las características de esa nueva familia? ¿Cómo podemos saber si nosotros pertenecemos a la familia de Jesús? Ser buenos, rezar mucho, ser muy obedientes, dar muchas limosnas, hacer, pues no sé, muchas peregrinaciones. ¿Quién pertenece a la nueva familia de Jesús? Lo vamos a ver, aquí lo dice Jesús. Después de esta pausa vamos a analizar un poquito ese concepto de quiénes son mi madre y mis hermanos.
por qué Jesús dijo esta frase. Vamos a tratar de entrar en lo profundo de esta frase, ayudándonos del gran San Agustín, que hizo una meditación completa sobre esta frase y nos dejó unas reflexiones muy válidas que pueden servirnos. Comentando este pasaje evangélico de Mateo 12, 46, 50, Jesús dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esos son mi hermano, mi hermana y mi madre. Subraya bien claro, no mis hermanos en general. No, hay una nueva familia. Marcos nos lo dice de una forma un poco distinta. Dice: todo el que escucha la palabra de Dios y la cumple. Marcos pone al centro la palabra, muy importante. ¿Quieres llegar a ser familia de Jesús? Empieza por escuchar la palabra, no oír la palabra. Hay una distinción entre lo que uno oye y lo que uno escucha. El oído es el órgano que recibe los sonidos. El corazón y la mente son los órganos que reciben los significados. Cuando yo voy por la calle y escucho, pues no sé, la trompeta, el pito de un auto, de un carro, en realidad oigo, no escucho. Yo no le pongo atención qué tipo de sonido tiene, a menos que le pongan sonidos un poco extraños. Hay carros que les ponen el mugido de un buey o el rebuzno de un burro, o intentan el ladrido de un perro. En fin, uno se llena de curiosidad. A ese punto escucha, pero por lo general no es así. Oímos sonidos. Oigo el sonido de una puerta que se abre, de una bisagra que rechina, sonidos, pero no escucho. Sin embargo, cuando alguien me dirige la palabra, me hace una pregunta, me hace un reconocimiento, un gesto de gratitud, una petición, en ese momento comienzo a escuchar. Si hay palabras que me agradan, pues con mucho más gusto escucho. Si hay palabras que me ofenden, también escucho, pero con una reacción distinta. Jesús dice: el que escucha la palabra, según Marcos, y completa, que la pone por obra. ¿Qué significa poner por obra? Exactamente lo que dice Mateo aquí: el que cumple la voluntad de mi Padre. Una vez más, Jesucristo pone el dedo en el centro, en lo más importante, en lo que cada uno de nosotros estamos llamados a hacer: la voluntad de Dios. Jesucristo se dedicó a cumplir la voluntad de Dios. La última petición de las tres grandes peticiones iniciales del Padre Nuestro es la voluntad de Dios. Al centro, la segunda: venga tu reino. Y la primerísima: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Todo va a girar, toda la vida de Cristo va a girar en torno a estas tres peticiones con relación a Dios: el reino, la santidad de Dios y la voluntad de Dios. Dirá San Pablo: ¿cuál es la voluntad de Dios? Vuestra propia santificación. Dios quiere que todos sus hijos sean santos. Y aquí está, la voluntad de Dios es lo que debe determinar y orientar todas nuestras acciones. Y cumpliendo la voluntad de Dios, entramos en esa nueva familia de Jesús. ¿Quieres pertenecer o saber si perteneces a la familia de Jesús? Pregúntate si eres uno que cumple la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, por lo general, no la identifique solo con una serie de mandatos. Ahí te van los 10 mandamientos, ahí te van todas las bienaventuranzas, ahí te van, cumple todo eso y ya estás dentro de la voluntad de Dios. Qué duda cabe que son un primer punto de referencia para saber si estamos en la voluntad de Dios. El gran San Agustín, comentando esto en el Evangelio de Marcos, de escuchar la palabra y ponerla por obra, dice San Agustín: mira, es exactamente lo que hace una madre. Una madre recibe esa criatura en su seno, recibe esa madre, esa nueva vida, y la tiene dentro de su seno por 9 meses, luego la da a luz.
Lo mismo sucede con la voluntad de Dios. Nosotros recibimos la palabra, esa palabra crece en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro seno interior, por así decir, con la acción del Espíritu Santo, y damos a luz a Cristo en la medida en que cumplamos obras, acciones, gestos, palabras que nos pide Cristo. Por eso Cristo dice: ¿quiénes son mi madre? Mi madre es aquel que recibe la palabra, aquel que tiene la palabra en su seno interior, en su corazón, en su mente, y la va a dar a luz, idénticamente como una madre da a luz una criatura. Nosotros estamos dando a luz a Cristo en cada obra buena que hacemos, en cada gesto de caridad, de confianza, de cercanía, de limosna, de oración, de perdón, son gestos que son voluntad de Dios. Son gestos que nos santifican. En cada vencimiento de mí mismo estoy dando a luz a Cristo. Por eso San Agustín dijo muy acertadamente: tú, cada vez que pones en acto una obra evangélica, un gesto bueno, estás dando a luz a Cristo y te conviertes en madre de Cristo. Y nosotros entendemos muy bien esto. Ya lo entiendo ahora que yo soy madre de Cristo y hermano de Cristo. ¿Cómo entro entonces en esa familia? Cumpliendo la voluntad de Dios. Te decía que para conocer la voluntad de Dios no hay que dar saltos mortales, ni andar buscando por ahí libros por todos sitios. Nos hacen mucho bien los libros, nos hacen mucho bien las audioseries, nos hace mucho bien escuchar la palabra, asistir, participar en retiros, faltaría más, participar en congresos como los que hacemos en Guadalupe Radio. Todo nos ayuda a conocer la voluntad de Dios. Pero también no te olvides que tienes la acción del Espíritu Santo en tu alma, y el Espíritu Santo te va guiando por la voluntad de Dios. Te va diciendo si tú eres mamá, ¿eres una buena mamá o no? ¿Dedicas tiempo a tus criaturas, sí o no? Si eres un papá, ¿eres un buen papá? No eres un buen papá solo porque llevas el cheque cada 15 días o cada semana. No basta para ser un buen papá. Hay que dedicar tiempo a los hijos, hay que entretenerse con ellos, hay que hablar, hay que pasar tiempo con ellos. Si eres un hermano, si eres un hijo, si eres un esposo, si eres una esposa, todo eso es voluntad de Dios. Esas son las circunstancias concretas que Dios te dio. Estás en un grupo de oración, tienes un grupo de compañeros de trabajo, sé testigo del Evangelio. Esa es la voluntad de Dios. Bien dijo Pablo, esta es la voluntad de Dios, vuestra propia santificación. Y cuánto bien podemos hacer en nuestro ambiente de trabajo solo con tener palabras buenas. Dice: oye, pues tú no eres una persona que se enoja. No, porque trato y lucho por no enojarme. Motivos para enojarse sobran. Pero luchando quiere decir que estoy cumpliendo la voluntad de Dios, siendo un buen compañero de trabajo, ayudando en la medida de mis posibilidades. Ayudar no quiere decir que yo me cargo con el trabajo de los demás. No sería hacerles un bien hacer el trabajo del otro. ¿Por qué? Porque se hace aragán, aprovechado, se hace irresponsable, etc. Muchas veces es todo lo contrario. Esta parte no te la hago porque es tu parte, y por lo tanto en el respeto y para que tú te hagas una persona responsable, no te lo voy a hacer. Es como muchas veces a las mamás. Digo, pide a tu hijo, ayúdale para que sea él el que tiene que ordenar su cuarto, su habitación, poner en orden sus cosas. ¿Por qué? Porque no le haces ningún bien. Si tú le haces todo, estás creando un hijo inútil. El día de mañana va a pensar este muchachito que todo le es debido porque su madre le hizo todo, no le dejó opción para que él creciera. Es muy importante involucrar a todos los miembros de la familia en la vida de familia, porque de lo contrario estás creando personas orgullosas, personas egoístas, personas que el día de mañana van a querer que les sirvan todo, y las hay en abundancia. ¿Por qué? Pues porque crecieron con esa mentalidad: estoy aquí para que me sirvan. Me siento y aquí está el sultán que ya llegó a que le sirvan. No,
no puede ser. Todos nosotros tenemos que colaborar. Pues ahí tienes lo que dice Jesús. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Tú y yo podemos pasar a ser parte de esta familia de Jesús en la medida en que nos dediquemos a cumplir la voluntad de Dios. En esa medida pasamos a ser familia de Jesús. La voluntad de Dios que se manifiesta, como he dicho antes, a través de las enseñanzas del Evangelio que nos son transmitidas por la Iglesia, a través de los propios deberes de estado de casado, estado de soltero, estado de hermano, estado de hijo, estado de compañero, estado de trabajador. A través de eso se manifiesta la voluntad de Dios. No confundas la voluntad de Dios con montones de rezos. Hay que rezar, faltaría más, pero no es exactamente eso la única forma de manifestar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios son acciones concretas, que son acciones evangélicas, que nos enseñan a vivir según el Evangelio. Aquí tienes estas reflexiones, espero te ayuden un poquito, puedes repasarlas tú por tu cuenta, gustarlas y ver qué te dice Dios a ti.